antropología bíblica. Hice un paréntesis para dar algunos alcances acerca de la oración pública. Para recordar, y de paso algunos que han estado la semana pasada, algunos aspectos, para recordar, la semana pasada estuvimos viendo el punto 1, que es la importancia de la oración pública. Y voy a insistir, mis hermanos, en que distingamos oración privada, oración pública. Oración pública es la que hacemos aquí, congregados todos. Privada es la que es en su casa, ¿sí? De forma particular, privada o con su familia. Bien, vimos entonces que no es lo mismo oración pública. Algunos han comprendido que es una oración privada, pero en conjunto. No, esa no es la forma de orar públicamente. Bien, vimos también, hermanos, que para comprender mejor el espectro de la oración, hemos indicado que es un medio de gracia. Bien, hemos estado casi 2 meses en la mañana enseñando qué son medios de gracia. Ahora, todo medio de gracia encontramos que tiene ahí una aplicación pública, ¿no? La que Dios dispensa domingo tras domingo para que usted se identifique con ella, ¿ok? Y también medio de gracia privada. Ahora, la oración es un medio de gracia, por lo tanto, hay una oración pública, una oración privada, ¿de acuerdo? La pública compete al culto público, cuando se reúne la iglesia como asamblea. La privada, repito, insisto, es en su hogar, ¿ok? Luego vimos también que hay razones por las cuales la iglesia ha dejado de lado al menos la comprensión correcta de la oración pública. Vimos 2, ya les expliqué eso la semana pasada. Una es el pragmatismo litúrgico. En breves palabras, el pragmatismo es lo que funciona, eso es. Lo que nos sirve, eso es lo que usamos. Y lo que no sirve, eso lo dejamos, ¿no? Es un pragmatismo. Ahora, eso se viene aplicando también a la liturgia. Mire, pastor, a mí me parece que debe ser más corto el culto porque me canso mucho y al mediodía tengo que ir a hacer algo más. ¿El pastor qué va a hacer? Bueno, pues como está inconforme los hermanos, vamos a achicar el culto, vamos a achicar el sermón, vamos a achicar la oración. Es un pragmatismo, ¿verdad? Eso ha llevado a un montón de iglesias a mover su culto público, a segmentar, a retirar, quitándole la solemnidad a los medios de gracia y a cada elemento de la liturgia. ¿Bien? Y también, por otro lado, encontramos que la teología de la prosperidad también ha tenido una influencia, en especial en su énfasis desmedido en la oración privada, que no está mal, no está mal que se abre constantemente porque es necesario, hermano, que usted ore en su casa. Pero el punto es que ese énfasis que se ha hecho es usando de forma perversa Mateo 6, de 5 al 8, enseñando que es mejor orar en privado que en público, porque si yo oro en privado, ¿no? Hay una recompensa, ¿no? Dios recompensará, ¿no? En público tu oración privada. Y como el corazón del hombre es corrupto, él asocia recompensa con bienes terrenales. Entonces se hace más potable, ¿no? Se hace más deleitoso orar de esta manera, de forma privada, porque tengo una recompensa, que orar públicamente. Ahí no hay recompensa. Eso ha llevado a muchos a quitarle la solemnidad a la pública y concentrarnos en la privada por una motivación incorrecta. Es que si, pastor, que si yo oro en una privada, tengo recompensa. Y nada habla la Biblia de que porque tú oras, Dios está en deuda contigo y te da un premio. Toda recompensa en términos bíblicos es por su sola voluntad, no porque te debe algo, porque yo hago algo. Ese es el problema que se ha, digamos, dado cuando se hace un énfasis desmedido en esta falsa motivación por obtener una recompensa. El día de hoy, les dije la semana pasada, vamos a ver los 2 últimos puntos. Vimos la importancia entonces de orar públicamente.
Vamos a ver hoy día las condiciones de orar públicamente y las conexiones de la oración privada y la pública. Veamos el segundo punto, hermanos. ¿Cuáles son las condiciones de la oración pública? Algo ya adelanté. Primera, mis hermanos, debe ser aplicada el principio regulador. Por ahí para algunos todavía no están tan hábitos al término. Pastor, ¿qué es ese principio regulativo? Es básica y sencillamente, hermanos, que en la iglesia se hace únicamente lo que la Biblia ordena. Eso y solo eso. Pastor, ¿por qué no hay teatro en la iglesia? ¿Por qué no hay otra cosa? Porque la Biblia no ordena eso. Y hay un gran riesgo en hacer algo que la Biblia no ordena para el culto público, porque es el agrado del Señor. Y el Señor no ha dejado eso en la nebulosa, ¿verdad? Él ha ordenado claramente cómo Él desea ser adorado, qué elementos yo debo usar para que yo a Él le adore. Él no ha pedido que usemos la originalidad humana o ser creativos. Ser creativo en tu trabajo, pero con respeto a lo que es adorar al Señor. Tenemos una palabra clara que nos regula qué hacer y qué no hacer en el culto público. Entonces, como la oración pública es parte del culto público, es también regulada por el principio regulativo. Oración es también adoración. Hablábamos justo la semana pasada que los reformadores usaban constantemente este principio regulativo a la oración pública. Debemos adorar únicamente conforme a la Escritura, conforme ha revelado su palabra. Hablábamos, por ejemplo, de la pregunta 117 del documento de Heidelberg. ¿Cuáles son los requisitos de la pregunta de la oración que es aceptable a Dios, la cual Él escuchará? Responde el documento: por todas las cosas que Él nos ha mandado pedir de Él. Pastor, no entiendo. Es decir, que no hemos de pedir lo que yo quiera, ¿verdad? Tampoco pedimos lo que yo deseo. Pedimos las cosas que Él ha ordenado que pidamos. Pedimos las cosas que Él ha ordenado en su palabra que oremos. Ursino, comentando este documento, esta pregunta en especial, dice lo siguiente: debemos orar por cosas que estamos ciertos, que están aprobados por Dios y prometidas. Así que, hermanos, por lo tanto, para poder orar eficazmente, debemos tener un conocimiento de todo el consejo de Dios, de sus mandamientos, de sus promesas y de lo que Él nos ha ordenado y revelado cómo orar, qué pedir, cuál es su propósito para su pueblo, para la humanidad en general. Esa es la oración eficaz. Segunda de Crónicas, también lo usé, pero ahora sí quiero machacar en el asunto. Capítulo 7, versículo 14 hasta el 16, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Dice: y ordena esto el Señor, si se humillare mi pueblo. Nota que acá está hablando de una acción congregacional, mi pueblo. Es un acto público. Si se humillare mi pueblo, pastor, ¿cuándo se humilla su pueblo? Cuando se reúne con mi iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es lo que hacemos como iglesia cuando se congrega la iglesia, y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora promete el Señor: estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Pastor, ¿qué lugar? La iglesia congregada. Y había unas preguntas que yo dejé a propósito en tu conciencia. ¿El pueblo de Dios tiene carga realmente por la oración pública?
Ahora, hermano, te pregunto, ¿te preocupa a ti el incumplir con este alto deber? O tal vez pensamos, ese deber solamente lo debe asumir el pastor y en segunda instancia los miembros. Hermano, cuando hay un culto de oración, te preguntaba, ¿ocupa él tu lista de prioridades o es a ver si me queda tiempo? Ahora, cuando yo asisto, otra pregunta, ¿horas? Cuando yo asisto a un culto de oración, ¿horas? Y cuando oras de acuerdo a los principios que deben dirigir todo acto público de oración. Te pregunto, hermano, ¿estarás pecando tú contra el Señor en este aspecto? ¿Te has preguntado eso? ¿Has valorado, hermano, las implicaciones de esto? Porque el pueblo que no ora, hermano, tiene consecuencias. Persona que no ora tiene su implicación. Y algo más, hermano, mira, cuando no hay carga por la oración pública, o sea, con tus hermanos, es porque no hay oración privada. O es exigua o es insuficiente. Cuando no hay carga, repito, por oración pública, no hay corazón para ello, es porque tampoco lo hay para tu vida privada de oración. Es exigua, inexistente o flaca e insuficiente. Segunda condición para el orar públicamente, distinguirla de la oración privada. Hay que distinguir la oración pública de la oración privada. Hermanos, al dirigirnos a Dios en oración, debe usted tener mucho cuidado para no atentar contra Dios, ya sea con tu actitud, ya sea con tu conducta o por el tipo de petición que usted está demandando. La oración pública, hermano, tiene una diferencia de la oración privada. No todo vale y sirve y es de hacer en ambos casos. No es igual orar públicamente y de forma privada. No puedo pedir lo mismo que pido en forma privada y en forma pública. Hermano, esto digo con mucho respeto, que no se malentienda. Si todo, por ejemplo, lo que exponemos en la oración pública son solo peticiones de salud física de aquel hermano, de aquella hermana, o solo por el trabajo de aquel hermano, de aquella hermana, debemos recordar, insisto, en que la oración pública, o sea, convocada como pública, no tiene cabida. Ese tipo de peticiones no encaja. Eso encaja ¿dónde, hermano? En la oración privada, en la pública no. Pastor, o sea, no puedo orar con mi hermano. Yo no dije eso. Estoy diciendo que cuando estamos congregados públicamente, nos investimos del rol que Dios le da a la iglesia. La oración pública debe entender el creyente que lo hace investido en el papel que le da como iglesia. Hay que distinguir la oración privada de la pública, hermanos. En el texto que hemos leído de Crónicas, ¿cuál fue la demanda que le hizo el Señor a su pueblo, a Israel, en cuanto a orar públicamente? Si se humillare, ¿sí o no?, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, ¿y qué dice? Y buscare mi rostro. No nos dice, ¿verdad?, si pidiéramos que todos sean sanados. No dice, ¿no?, si pidieran por cada necesidad material de los hermanos. No dice, ¿verdad? No dice, si pidieran por el dolor de cabeza, de espalda, de pie del hermano, yo oiré. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Si se humillare mi pueblo y orare, el pueblo reunido, y buscare mi rostro. ¿Ves cómo es la cosa? Y se convirtiera en público.
unidos de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. O sea, ¿ven ustedes la dinámica que establece el Señor? Para orar públicamente, debo conocer a Dios. Debo estudiar su palabra. Debo exponerme a su palabra. Si no, ¿qué vas a pedir, hermano? ¿Qué vas a invocar? Debo reconocer mis pecados. Tenemos que volvernos de nuestros malos caminos. Entonces, dice la Escritura, dice el Señor, podemos orar según la voluntad de Dios y Él oirá. En los cultos de oración, generalmente, en casi todas las iglesias, se centra en peticiones para que el Señor restaure la salud de los enfermos. Pero se están olvidando que es la iglesia que se reúne como iglesia para orar por las altas responsabilidades que tiene justamente como iglesia. Se olviden de que estamos actuando ahora como iglesia. Nos reunimos como iglesia. Y el apóstol Pablo ha dejado claro cuál es el rol, columna y baluarte de la verdad. Y que de paso es el lema de esta iglesia local. Columna y baluarte local. Así que nuestra mente, nuestra adoración, nuestros motivos deben estar alineados, enfocados en ese aspecto, hermano, cuando usted ora públicamente. Oración pública tiene que ver con la gloria de Dios, con el honor de Dios, con la extensión del Evangelio, con la extensión del reino de Dios, con la capacitación que nos debe dar el Evangelio para toda buena obra. Orar por nuestros hermanos, orar por sus enfermedades, está perfecto. Pero en las oraciones privadas, salvo que sea un caso excepcional, muy marcado o continuado. Si hay un hermano que tiene una enfermedad que está arrasando con su vida, afectando aún su vida espiritual, oremos, es un caso excepcional. Hay un hermano que está con un cáncer terminal, bueno, oremos con la iglesia. Hay casos donde sí, pero habitualmente no se puede convertir en el foco y temática únicamente ello cuando se ora únicamente. Tercera condición. Y aquí es algo muy íntimo, muy de iglesia local, una reservada, pero a la vez franca, relación al manifestar nuestras necesidades espirituales a la iglesia. Y aquí esto nos afecta, hermanos, a todos. Hermano, hay debilidades espirituales que deben ser tratadas con la misma preocupación que las físicas. Amado hermano, ¿usted conoce las debilidades espirituales? Los pecados con los que lucha su hermano. No, pastor. Sí, pastor. Si la conoce, únala, por favor, a su oración privada. Y luego globalice el asunto, llámele al asunto, identifique el asunto como una lucha contra el pueblo de Dios y oremos al Señor toda la iglesia. Me explico mejor, uso un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que en medio de la iglesia local, ¿ok? Acá está, por ejemplo, el hermano Sansón, el hermano David, el hermano Eli, etc. Supongamos que el hermano Sansón, que es parte de la iglesia local, tuvo un problema en su matrimonio, porque constantemente el hermano Sansón, que es esposo de una mujer, no percibe la manipulación que sufre de parte de su esposa. Luego está el hermano Elí. El hermano Elí tiene también un problema en su hogar, que no exhorta a su hijo. Y sus hijos adolecen de disciplina. Son testarudos, desobedientes. Está otro varón de la iglesia, el hermano Moisés. El hermano Moisés se enoja
con su esposa e hijos. Y cada rato golpea lo que encuentra. Está el hermano Adán. Tiene serios líos en su matrimonio porque no es claro, no es comunicativo, no indica claramente la conducción del hogar a su esposa. Está el hermano David. Está luchando con su corazón corrupto que lo está llevando a mirar a otra mujer que no es esposa. Pregunta, hermanos, ¿qué hace la iglesia ante todo esto cuando ora públicamente? ¿Va a orar uno a uno? ¿Va a orar dando detalle a detalle? No, hermano. Eso lo hace de forma privada, ¿sí? Hermano, Señor, ayuda a mi hermano Adán, a mi hermano David, mira su caso. Eso es de forma privada. Pero ¿qué hace la iglesia cuando se reúne públicamente y que conoce estos casos? Debe entender que la iglesia tiene enemigos, tanto que vienen de afuera como de adentro. Algunos salen del corazón de los creyentes. La debe identificar y orar para que el Señor refrene la maldad. Es un asunto que está afectando a los esposos, a la familia. Hay que detectar cuál es el enemigo de la iglesia y reunir a la iglesia, orar para que el Señor guarde de ese peligro y refrene esa maldad. Y para que el Señor use las enseñanzas para que afecte sus conciencias y dejen su liviandad, dejen su simpleza. ¿Nota usted, hermano, la diferencia entre oración privada y pública? Me acuerdo cuando comenzamos casi en la iglesia, vino una mujer, hace tiempo, se acercó a la iglesia y pidió que por favor yo ore por ella, por una enfermedad, que lo haga cuando acabe el culto y que lo haga del altar y encima que le ponga aceite. Yo le dije de forma muy respetuosa pero enfática, mire estimada, si gusta que haga eso, venga mañana, cuando acabe el culto, y yo oro por usted. Pero hoy no, porque es culto público a Dios. Hoy honramos a Dios. Hoy oramos como iglesia. Se enojó, se fue y no hay más. Pero hermanos, el punto es, debemos comprender cuál es la diferencia entre oración privada y oración pública. Entonces, amado hermano, espero haber sido claro en el aspecto. En sus oraciones privadas, hermano, ore fervientemente por la enfermedad de su hermano, hágalo. Ore de forma detallada por cómo su hermano tal vez no tenga trabajo, pase un problema detallado como lo que acabo de indicar. Y cada hermano debería conocer. El problema es que no hay una franca relación, como es el punto 3, en manifestar sus necesidades espirituales a la iglesia. Cuando usted hable con su hermano, no solamente busque hablar de sus necesidades físicas. Hermano, tengo una enfermedad, estoy endeudado, hermano, no tengo chamba, pero ¿qué de sus necesidades espirituales? O sea, no solamente cuente sus enfermedades, sus dolores, para que ore, que lo va a hacer su hermano y va a orar de forma privada. Exponga su situación espiritual. Bueno, cuando alguien pregunta normalmente cómo se encuentra, cuando yo le pregunto cómo se encuentra, créame, hermano, créame que no solo le estoy preguntando por el estado de su cuerpo. Cuando pregunto, bueno, ¿cómo está? Pastor, me duele acá, tengo este problema. Todo a nivel corpóreo. Créanme que no solo es mi interés saber cómo va su cuerpo, también su estado espiritual. Así como hemos hablado del alma, tanto su cuerpo y órganos nos interesa, también el estado de su alma. Rara vez un hermano se acerca a alguien para hablar de su salud espiritual, de sus tentaciones. De hecho, hermanos,
vienen cuando ya están embarrados hasta el foco. Vienen cuando ya el pecado los ha consumido a pedir consejo cómo salir de él. No se acercaron a exponer cómo han venido llevando esa tentación o el decaimiento espiritual. No, vienen cuando ya están embarrados. Pastor, ¿el pecado qué hago? Es un problema que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay una franca relación, no hay un franco manifiesto en cuanto a sus necesidades espirituales. Así que, hermanos, insisto, la oración es poderosa aún, mi hermano, para anticiparnos al mal. ¿O qué es lo que dice Mateo 6:13? Mateo 6:13. Ahí el Señor Jesucristo, hablando de un principio, cual de la oración, nos enseña a orar, y dentro de ese marco correcto de oración dice en el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, anticipándonos al mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿O qué dice Mateo 26:41? Velad, le dice el Señor, y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Juan Carlos Ray al respecto decía: la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. Él decía, o la oración consumirá el pecado, o el pecado abnegará la vida de la oración. Pero no pueden convivir ambos. Oración y pecado no van juntos. Ahora, bueno, claro que también podemos orar por una persona que está en un estado deteriorado espiritualmente hablando, pero usted, hermano, no debería llegar a esa instancia, hermano. Usted dispone de los medios de gracia, tanto privados como públicos. La oración que se nutre de la palabra nos hace estar en comunión con Dios, pero también nos da discernimiento, algo que tristemente carece el pueblo de Dios, y nosotros nos damos ajenos a eso. Algo que carece el pueblo de Dios. ¿Qué es, amado hermano, discernimiento espiritual? ¿Qué es discernir bíblicamente hablando? Bueno, podemos darle una definición coherente. Es la capacidad de distinguir entre la verdad de Dios escrita y el error que viene del enemigo y del mundo. Distinguir entre el mensaje que viene del Señor y del que viene del espíritu del error. Primera de Juan 4:6, no lo leo rápidamente, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, o sea, entre lo bueno y lo malo. Salomón oraba así: da pues, Señor, a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento es la capacidad, escuchen miembros, de juzgar todas las cosas conforme a la palabra de Dios y con el criterio consecuente a su llamado de ser columna y baluarte de la verdad. Mucho ojo, amados hermanos de la iglesia, sobre todo los miembros. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo que hemos estudiado ya? Primera carta a Corintios 2:15. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no será juzgado de nadie. Pastor, ¿qué significa eso? Porque lo expliqué en todo un sermón. Pero aquí no es que el espiritual es un rebelde que no acepta ser juzgado por nadie. El punto es que el creyente espiritual usa la escritura, discierne y juzga. En el marco del ataque que estaba haciendo Pablo, le dice: pero un creyente que conoce la Biblia, que es sabio en su juicio, no es juzgado por un incrédulo por cuanto él ignora esa verdad. Pero el punto
punto es que el espiritual todo lo juzga como, hermano, el discernimiento. Es la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es pecado y lo que no es. Yo esto he insistido con varios hermanos. Una doctrina que debe ser constantemente enseñada es la del pecado. Porque si usted le llama a algo que es pecado como no pecado, es tan grave como llamarle a algo que no es pecado como pecado. Y con mucha pena lo digo, hay muchos creyentes que no saben qué es pecado. No saben qué es la ruptura de la ley moral y confunden cualquier conducta impía con pecado, que no es lo mismo. ¿Sí? Esto es, te da la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo bíblico y lo no bíblico, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ya lo decía la ley, para poder discernir entre lo santo, decía Levítico 10, y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En resumen, este discernimiento que nos provee la oración es la capacidad de pensar bíblicamente. Como decía Pablo, tenemos la mente de Dios. Así que, en resumen pedagógico de este segundo punto, ¿cuáles son las condiciones para oración pública? Punto 1, debe aplicarse el principio regulador, porque es parte del culto público. Es un acto de adoración pública. Segunda, debe usted distinguirla de la oración privada. Hay cosas que convienen orar en la oración privada y no en la pública. No entender esto hace que afrentemos a Dios en cuanto al rol que Él le ha asignado a la iglesia reunida: columna y baluarte de la verdad. Y tercero, una reservada pero franca. Hermano, hable, comunique con su hermano su estado espiritual, para que no sea simplemente una repetición de daños corpóreos cuando usted requiere, hermano, algo más que eso. Y no venga porque está embarrado de pecado: pastor, ore por mí. Sea franco, exponga su caso. Último punto, la conexión entre la oración privada y la oración pública. Hermano, ya de entrada hay un principio clarísimo en todo esto, que ya lo dije al principio. Si no tienes un deber asumido en la oración privada, olvídate, hermano, que va a existir en la pública. Es muy fácil ver cuando alguien no tiene vida privada de oración, por cómo ora públicamente. Ahora, yo voy a tomar la historia de Elías, porque voy a hacer de esto también una parte práctica de aplicación. Voy a tomar 7 aspectos de la vida de Elías, sobre todo de 1 Reyes 18, como he leído al principio. Hay mucho, hermano, para sacar. Voy a tomar 7 puntos de la vida de Elías en su oración, tanto privada, pública, para que veas la distinción, a su vez, la conexión. Punto 1. Ubíquese en 1 Reyes 18. Ya hemos leído todo ese capítulo, pero vamos a saltar y ver algunos pasajes nada más para tomar la aplicación práctica. Punto 1, hermano. Ahí de Elías, ¿qué es lo que hizo Elías, pastor? Antes de pasar a la oración pública, Elías oró en privado. Primera de Reyes 18, versículo 42. Mira esta gran diferencia, hermano. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Supuestamente ambos eran creyentes, ¿verdad? Acá ese supuesto creyente, ¿no?, observa a dónde va uno, a dónde va otro. Acá a comer y beber. Elías fue a orar. Elías fue a orar. Él se apartó. Uno proveyó para su cuerpo, otro para su espíritu.
Elías dice que se apartó, se retiró de la multitud y subió al monte Carmelo, lo cual demuestra que también nosotros debemos retirarnos de todo aquello que puede distraer a fin de estar a solas con Dios. Oración privada. Segundo punto, ahí nomás dice que Elías se postró y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Uno lo ve a Elías, ¿no? Firme, de pie ante acá. Uno lo ve valeroso, firme, ¿no? Ante esos falsos profetas. Pero cuando se acerca al Rey de Reyes, se pone de rodillas, se cubre su rostro. Es que Elías va a tratar un tema delicado. Así que no se acerca a Dios de forma irreverente, de cualquier manera. No se toma ninguna libertad, ni siquiera se acerca con familiaridad, con la que hoy se acercan muchos, sino con reverencia. Pero pastor, a mí me han enseñado que se le puede decir papito, ¿no? Porque Abba Padre dice que es papito. Así que yo puedo orar así, ¿no? Papito. Ya lo explicamos en el curso de miembros. Bueno, ¿qué significa Abba? ¿Qué significa Abba? Cuando estudiamos los nombres de Dios, hay un caso dramático con esta palabra. Abba, A-B-B-A. Es un apelativo con que Jesús se dirige a su Padre. Cuando Él ora en el Getsemaní, se dirige a su Padre como Abba. El término Abba raramente era utilizado por el judío en su época, porque se entendía claramente que era una relación a una paternidad divina. El único que puede orar Abba Padre es el Hijo eterno de Dios a su Padre eterno y divino. De ahí que Pablo, cuando habla de este contexto, habla de el espíritu de adopción, dando cuenta que ese espíritu del Hijo como Hijo eterno ora al Padre divino, Abba Padre. Él puede dirigirse en términos de familiaridad al Padre divino. Tú y yo no, mi hermano. Pero de contexto, ¿no? Sí, papito, Abba, ¿no? Y mucha gente se acerca de forma irreverente. Acercarse a Él confiadamente no es igual, amado hermano, que irreverente, de forma descuidada. Recuerda quiénes somos nosotros y quién es Dios. Salomón decía esto, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y mira lo que dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, te está poniendo en el lugar correcto. ¿Quién eres tú y quién es Dios y cómo debes acercarte a Él? Tercero, Elías basa su oración en una promesa divina. O sea que nos enseña a orar según la voluntad de Dios. Primera Reyes 18, en el versículo 1, cuando arranca toda esta sección, el Señor le da una promesa a Elías. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Una promesa que le da Dios. O sea, Dios ya había determinado hacerlo. Pregunta, hermanos, ¿por qué entonces debía orar Elías? ¿Que acaso la determinación de Dios dependía que ore o no Elías? Es así como aún piensa. Si yo oro con determinación, yo oro con fervor, ¿no? Algo pase en los cielos. Es así como algunos piensan. Pero ¿qué es lo que dice, hermano, la Escritura? Que nosotros oramos
conociendo la voluntad de Dios, para que esa oración esté de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Elías oraba conforme a la voluntad de Dios, y su voluntad era hacer llover. Cuando él oraba, lo que no se terminó es porque él estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Él determinó que llueva, y Elías pidió que llueva porque oraba en la voluntad de Dios. Ahora, el punto no es si Dios lo ha prometido y lo hará, porque Él lo hará, hermano. El punto es si tú sabes qué ha prometido. Es el punto. Es si tú sabes qué ha prometido Él. Hermano, las promesas de Dios, lejos de eximirte del deber de acercarte a Él en oración, al trono de la gracia, te ha sido dada para enseñarte a ti qué cosa debes pedir. Pide de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que porque yo estoy orando lo que Él decretó, ese decreto depende de lo que yo oro. No, yo oro lo que Él decreta porque yo quiero orar en la voluntad de Dios. Porque yo sé qué es lo que Él ha prometido. El punto no es si Él prometió y lo hará, lo va a hacer como quiera. Es si tú sabes, hermano, qué prometió Él. El Señor ha establecido que si recibimos es porque pedimos, que si queremos hallar debemos buscar, si queremos que se abra la puerta debemos llamar. Ahora, si dejamos de ser aquello, se escuchará la voz de Santiago diciendo: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuarto punto, la oración de Elías era definida. Esto se ha hablado mucho, hermanos. El profeta Elías pidió algo específico, ¿verdad? Pidió algo concreto. Bueno, no podemos orar con falta de precisión, con generalidades. Dios salva a todo el mundo. Dios ayuda a todos los gobernantes. Dios perdona todos mis pecados. Noten que cuando los apóstoles le piden al Señor que les enseñe a orar, mira lo que dice Lucas 11, versículo 5. Aquí hay algo que es curioso. Le piden: Señor, ¿cómo oramos? Enséñanos. Y de inmediato hace uso el Señor de la parábola y dice esto. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche, hora específica, y le dice: amigo, préstame 3 panes? Específico, que pidió panes, no comida en general. ¿Y cuánto? 3, o sea, preciso en especie y en cantidad. Esa es la forma como uno ora, privadamente y también públicamente. Quinto, su oración pública de Elías fue ferviente. Primera de Reyes 18, vamos a leer 36 en adelante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermano, no es necesario gritar, saltar, chillar, gritar para demostrar fervor en la oración. Esto más bien es lo que hicieron los falsos profetas. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme su costumbre pagana, hasta chorrear la sangre, un chorre.
hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando de forma, dice, frenética. Original es un desvarío, irreconocibles, indistinguibles, ininteligibles, como locos el original. Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, gritando, reclamando de forma frenética, lastimándose, como se hace en muchos lugares del día de hoy. Estos son costumbres paganas. Y dice que Dios no escucha la oración de aquellos que a la vez están gritando como posesos, a la vez están bailando, a su vez manos levantadas, a su vez saltando, a su vez con lenguaje ininteligible. O sea, un gran desorden delante de Dios. Es una conducta, hermanos, de la religión pagana. En ningún lugar de la Biblia se nos enseña esto, hermanos. Más bien nos habla de reverencia, de solemnidad, de postrarnos como Elías y se cubría el rostro. No es que lo haga usted así ahora, pero muestra la solemnidad, el temor reverencial de este hombre. Sexto, Elías estaba atento a la respuesta de la oración. Bueno, y a veces eso se olvida, ¿verdad? Uno se olvida de eso. La responsabilidad de estar atentos a la respuesta que el Señor va a dar a la oración. Elías mandó a su criado para verificar si estaba la nube. Versículo 43 de Reyes 8. Y dijo su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: no hay nada. Elías estaba corroborando realmente la respuesta de su oración. Bueno, debemos orar, pero también esperar la respuesta del Señor. De ahí que Pablo dice perseverar en la oración. Thomas Budwig, puritano, dice: si no prestamos atención a la respuesta de Dios, escucha, hermano, perderemos gran parte de nuestro consuelo. Recibir la respuesta hace que el gozo abunde y rebose. Es un gozo para el corazón ver la conversión de alguno, pero mucho más lo es para el que ha sido usado como medio de tal conversión, poder decir como Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hay un llamado a orar, pero también una responsabilidad a estar atento a la respuesta de la oración. Finalmente, hermanos, Elías perseveró en la súplica. Él esperó, hermano, que Dios cumpla su promesa y no envió una, envió varias veces a su criado para verificar si había una nube que dé señal de lluvia. Digo, sube ahora, no hay nada. Sube otra vez, 7 veces subió. Amado hermano, como iglesia tenemos muchas responsabilidades por las que persistentemente debemos orar. Debemos orar como iglesia, centrar nuestra atención en el papel protagonista que le da Dios a la iglesia cuando se reúne como iglesia. Repito, ahí debe estar tu foco de atención. Debemos orar para que Dios sea adorado. Debemos orar públicamente como iglesia para que su ley sea observada en este mundo. Debemos orar para que por medio de la iglesia se lleve a cabo la expansión del evangelio. Debemos orar para una restricción del mal y la corrupción. Debemos orar juntos como iglesia para que la predicación sea la que gobierne las conciencias de los creyentes y también de los que han de llegar que no sean creyentes. Debemos orar por el gobierno de turno para que se administre de forma piadosa la justicia.
Orar para que nos dé discernimiento a la iglesia, para que evidencie santidad la iglesia, Dios nuestro. Orar, hermanos, porque sabemos que hay enemigos de la iglesia que deben ser identificados dentro de la iglesia y fuera. Falsos hermanos, hombres y mujeres divisivos o ataque del mundo y del enemigo de tu alma. Identificar el enemigo y orar públicamente. Ahora, hermano, Elías estaba solo. Su acto público fue individual. No tenía una congregación en la cual apoyarse. Usted y yo no, mi hermano. Estamos insertados en un cuerpo de creyentes. La pregunta es, ¿se nota la unidad cuando oran públicamente? ¿Se nota esa unidad cuando oramos públicamente? La pregunta es, ¿se nota el fervor del pueblo cuando ora públicamente? Bueno, tan terrible es el desorden en la oración como la falta de fervor. ¿No, pastor? Lejos de ese fervor, ese desorden. Bueno, tan terrible es el desorden al orar como la falta de fervor, la poca intencionalidad. Ambos tienen un punto en común: la falta de temor, la falta de reverencia. Conclusión final. Y cierro con esto toda esta serie, hermanos. La oración es un medio de gracia privada y pública. Requerimos orar en privado, nos nutrimos en privado, nos ejercitamos en privado, pero llega el momento luego de hacerlo en público. Y ahí nos centramos en el papel protagonista que Dios le dio a la iglesia. Lo hacemos en público, guiados por su Santo Espíritu y regulada por su palabra. Hermanos, debemos orar los unos por los otros en medio de la batalla que tenemos en este peregrinaje, hermanos. Pero también necesitamos atacar de forma unánime en esta batalla. Estar despiertos, estar atentos, hermanos, ante todo enemigo de la iglesia que va a buscar acabar con la palabra de Dios y con la iglesia, hermanos. Hay que orar fervientemente, en privado y público. Bueno, hay enemigos de la iglesia. Están en el colegio público algunos, han quitado a las familias la educación. Allá afuera, hermanos, en el colegio público y privado, hay enemigos de la iglesia. Le están inculcando a tus hijos una ideología perversa, un comportamiento sesgado y guiado. Enemigos hay en el Estado, hermanos. Están buscando inculcar un progresismo ateísta. Enemigo hay afuera en el mundo, hermano, con esa corrupción radical que aún afecta al creyente. Cierro una vez más leyendo lo que leímos al principio de la semana pasada, Hechos 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es evidente, hermano, que esto lo hacían de forma habitual como iglesia. Oración pública. Amado Señor, agradecemos por esta enseñanza, tanto de la semana anterior y esta. Hayas tú concedido mayor entendimiento al respecto, amado Dios, para que la iglesia no erre en el blanco cuando ora públicamente. Algo que se ha descuidado muy a menudo por confundir oración privada, pública, o por dar oído a enemigos de la solemnidad en el culto
a ese pragmatismo litúrgico, a una teología liberal que ha enseñado que es mejor orar en privado por la recompensa que hacer en público. Señor, guarda toda motivación incorrecta, Señor, en el corazón del hermano. La oración pública está revestida de solemnidad, está regulada por tu palabra, por cuanto es un elemento del culto público. Guíase a la iglesia a ordenarse cada vez más y ser cada vez más estructural. Te ruego, Señor, todo esto, te lo pido en el nombre